En este video veremos qué es un vector, las características de un vector, qué es la fuerza resultante y conoceremos el método analítico de componentes rectangulares. Un vector es un segmento de recta contado a partir de un punto del espacio cuya longitud representa a una escala una magnitud en una dirección determinada y en uno de sus sentidos. Las características de un vector son 4. Tiene un punto de origen, módulo, magnitud, dirección y sentido. Por lo tanto, cada vector tenemos que descomponerlo en su componente en X y su componente en Y. Para sacar la componente en X, vamos a utilizar el módulo del vector que multiplicaremos por el coseno del ángulo que forma. Para la componente en Y, será el mismo módulo del vector por el seno del ángulo que forma. Sabiendo esto, nosotros vamos a explicar los 4 pasos del método analítico de componentes rectangulares. El primer paso es descomponer cada uno de los vectores en sus componentes en X y sus componentes en Y. Componentes en X y componentes en Y. Ya que tenemos cada una de esas componentes, procederemos al segundo paso, que es sumar las componentes en X y las componentes en Y. Claro que aquí tenemos que tener un punto muy importante, el sentido. ¿Hacia dónde está el vector? Los cuadrantes se enumeran en sentido contrario de las manecillas del reloj. Por lo tanto, en el plano cartesiano contamos con 4 cuadrantes. El cuadrante 1, que todos los vectores que estén en el cuadrante 1, tanto X como Y, será positivo. En el cuadrante 2, X será negativo y Y será positivo. Para el cuadrante 3, tanto X como Y van a ser negativo, y para el cuadrante 4, X será positivo y Y será negativo. Ya que tenemos eso, sumamos las componentes en X y las componentes en Y para dar el siguiente paso, que es sacar la resultante. Para sacar la resultante nos apoyaremos del teorema de Pitágoras, el cual dice que la resultante es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. ¿Qué es la fuerza resultante? Pues es una fuerza individual que produce el mismo efecto tanto en la magnitud como en la dirección de 2 o más fuerzas concurrentes. Y por último ocuparemos el cuarto paso, que es sacar el sentido de la resultante. Para ello utilizaremos la tangente inversa de la sumatoria de fuerzas en Y entre la sumatoria de fuerzas en X. Para ello utilizaremos el siguiente ejemplo. Tenemos 3 vectores. El vector A, que tiene un módulo de 10 newton y tiene un ángulo con respecto a la horizontal de 35 grados. Tengo un vector B, que está sobre el eje X positivo y vale 8 newton. Y tengo un tercer vector, el vector C, que está sobre el eje X negativo y vale 5 newton. Primero que nada, pues, descompondremos el vector que solo tiene ángulo. En este caso es el vector A. Sacaremos su componente en X y su componente en Y. Su componente en X y su componente en Y. Como vimos anteriormente, nos apoyaremos para la componente en X de la función coseno. Por lo tanto, multiplicaremos el módulo del vector A por el coseno del ángulo que forma. Entonces sería 10 por coseno de 35, el cual nos da un resultado de 8.19 newton.
sacamos la componente en y, que es el módulo del vector por el seno del ángulo que forma. Por lo tanto es 10 por el seno de 35, que en este caso nos da 5.73 newton. Como el vector está en el cuadrante 1, tanto la componente en x como la componente en y son positivas. Segundo paso, vamos a sumar las componentes en x y las componentes en y. Nos damos cuenta que nuestro vector A tiene una componente en x, que en este caso vale 8.19, y tenemos dos vectores en los ejes, en el eje x positivo y en el eje x negativo. Por lo tanto, sumamos más 8 menos 5 newton, los cuales nos da una sumatoria de las componentes en x de 11.19 newton. Sacamos la componente en y. La componente en y solo es una, es AY, la cual vale 5.73 newton. Ya tenemos las dos sumatorias de las componentes, tanto en x como en y. Teniendo esos valores, ocupamos el teorema de Pitágoras, el cual nos dice que la resultante es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de fuerzas en x al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en y al cuadrado. Sustituimos los valores anteriores y nos da que la resultante es igual a la raíz cuadrada de 11.12 al cuadrado más 5.73 al cuadrado, lo cual nos da una resultante de 12.57 newton. Y por último sacamos la dirección de dicha resultante y nos ocupamos de la fórmula θ es igual a tangente inversa del absoluto de la sumatoria de fuerzas en y más entre la sumatoria de fuerzas en x. Sustituimos valores y decimos que tangente inversa es igual a 5.73 entre 11.19. Haciendo los cálculos respectivos nos da θ es igual a 27.115. Buscamos en la calculadora una tecla que tiene un circulito, una comita y dos comitas separadas. Apretamos dicha tecla y nos da un ángulo de 27 grados 6 minutos 55.33 segundos. Por su atención, gracias.